Joel. Punto y aparte. Nuevo tema para octavo grado. Punto y aparte. Tabla de distribución de frecuencia, 2 puntos. Tabla de distribución de frecuencia, 2 puntos. Subrayen. Tabla de distribución de frecuencias. Tabla de distribución de frecuencia, 2 puntos. Es la tabla donde se organizan los grupos. Es la tabla donde se organizan los grupos de datos de una serie. Es la tabla donde se organizan los grupos de datos en una serie. Grupos donde se organizan los grupos de datos de una serie. Cuando se mueva y le meta ese volante en el oído. Punto y aparte, clase. Clase, 2 puntos. Es cada grupo de datos. Es cada grupo de datos. ¿Es cada uno? Es cada grupo de datos. Es cada grupo de datos formados en la tabla. Formados en la tabla. Cada grupo de Datos formados en la tabla. Punto y aparte, frecuencia. Punto y aparte, frecuencia, 2 puntos. Es el total de datos. Frecuencia es el total de datos que corresponde. Es el total de datos que corresponde a cada clase. Es el total de datos que corresponde a cada clase. Punto y aparte. Para organizar. ¿Hola? Eso aparte. Se quedó. Eso aparte. Punto y aparte. Para organizar una serie de datos. Para organizar una serie de datos. Para organizar una serie de datos en una tabla de distribución de frecuencia. En una tabla de distribución de frecuencias es necesario 2 puntos. ¿De distribución? De frecuencias es necesario 2 puntos. Literal A. Literal A. ¿Distribución de la frecuencia? De distribución de frecuencia es necesario 2 puntos. Literal A. Organizar los datos. Organizar los datos. Organizar los datos en tantas clases como sea necesario. Organizar los datos en tantas clases como sea necesario. Literal B. Realizar el conteo de los datos. Realizar el conteo de los datos. Realizar el conteo de los datos. ¿Se llama pegar?
Están chiflados ustedes. Realizar el conteo de los datos que pertenecen a cada clase. Para determinar la frecuencia. Que pertenecen a cada clase para determinar la frecuencia. Muy bien. Punto y aparte, ejemplo. Ejemplo, solo lo vamos a dejar enunciado. Ejemplo, usando los datos del ejemplo anterior, vamos a usar los grupitos que hicimos. Usando los datos del ejemplo anterior, 2 puntos. Número 1, organizar los grupos en una tabla. Organizar los grupos en una tabla formando las clases. Organizar los grupos en una tabla formando las clases. Y literal B, Organizando los grupos en una tabla. literal formando las clases. Y literal B, o número 2, no sé qué le digo. Los grupos en una tabla formando las clases. Y número 2, o literal B, no sé qué le dije. Determinar el total de datos de cada grupo. Determinar el total de datos de cada grupo. Determinar El total de datos de cada grupo. Y anotar el resultado. Para obtener así la frecuencia. Muy bien. Pueden guardar sus cosas. Esperemos que toquen. Muchas gracias. Mañana continuamos.